intentado de todo, pero no hemos intentado en el tema de la asociación, de la organización, de cómo los unimos, cómo hacemos que ellos crean que juntos pueden salir adelante, ¿no? Yo recuerdo algunos casos, y bueno, no es uno, hay muchísimos casos que los propios ejidatarios exitosamente sí se han agrupado, ¿no? Por ejemplo, el norte del país, en la parte de Tamaulipas, Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, frijol, bueno, pues, se asocian y además no solamente se asocian, compran maquinaria, arriendan equipo, compran sus hilos, entran a mercados finales, ya están en otro nivel, y es una asociación, ni siquiera es una industria como la tenemos concebida, ¿no? Donde hay un consejo de administración, no, es una asociación de ejidatarios que tomaron la iniciativa de organizarse. Pero esto también está siendo geográfico. Sí. Tenemos una buena organización del campo, digamos, del Bajío hacia el norte, o al centro occidente hacia el norte, y hacia el sur. Híjole. Tal parece que en la medida que tenemos más retos es cuando somos más competitivos. Considero con lo que dices tú. Tenemos prácticamente dos países en un mismo. Los productores del centro occidente hasta el norte con una rentabilidad interesante, ¿no? Con sus problemas y con sus propias circunstancias, pero ya digamos encaminados. Ya brincaron la rayita, ¿no? Y tenemos otro tipo de productores efectivamente en el sur de nuestro país, con otras diferencias, pero con otras riquezas que no hay en el norte, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar esto? Porque muchos programas están diseñados para un producto, no para una región. ¿A qué me refiero? Podemos decir, hay un programa para los productores de maíz. Creemos que los que producen maíz en el norte lo producen en las mismas condiciones que en el sur. No, mentira. Las condiciones primero geográficas son distintas. Debemos de empezar a pensar que el desarrollo rural tendrá que nacer de las regiones particulares del país, no de la propia conectividad te marca muchas cosas. Desde la propia conectividad, la infraestructura es fundamental para poder sacar tus cosechas, tus tiempos y movimientos, y que pueda ser rentable también. Desde ahí tendremos que pensar que nuestro desarrollo rural tiene que ser, sí, a través de los cultivos, pero también de las regiones que nosotros estamos apoyando. No es lo mismo sacar una cosecha de pie de carretera, de una carretera rural, que a 10 kilómetros. A 10 kilómetros, que sacarlo de una conexión de red de autopistas, que a lo mejor a los mismos 10 kilómetros, ¿no? Pero tienes una autopista. Claro, y tienes el centro de acopio, y tienes la recibe, claro, y tienes ese valor agregado que no tienen muchos de ellos, ¿no? Y la gran diferencia, muchos de los que tienen, lo decías hace un momento, que ya brincaron esa rayita, ya a lo mejor ya no tienen semilla criolla, ya tienen ahora semilla mejorada, ya tecnificaron con el riego, porque recordemos, por el riego tú pierdes casi un 80% de tu agua. Del 100%, cuando no tienes tecnificado un riego, tú prácticamente el 80% de tu agua se desperdicia. Claro. Pero los pequeños no tienen para entrarle a tecnificar sus 5 hectáreas. Porque además, ¿no? Dentro del riego, ¿no? Es que la verdad es fascinante, ¿no? Dentro del riego, depende qué tipo de riego. Sí, claro, ¿no? Si es por goteo, si es por aspersión, ¿no? Del tamaño del sapo de pedrada. Claro, pero también tienes los niveles de eficiencia ahí, no solamente en términos de consumo de agua, que te cuesta, o sea, parece que no. Y que nos cuesta como país. Sí, claro, o sea, que nos cuesta y que les cuesta a ellos moverla muchas veces, hay que traerla. Sí, bueno, sí está cerca de unas, sí, pero hay que traerla para acá, ¿no? Y hay que llevarla y hay que... La conducción tiene un costo. Tiene un costo, y un costo que tienes que amortizar en el tiempo, ¿no? Ahora, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo logramos romper ya de una vez por todas? Porque además el campo mexicano no lo vemos incorporado a los sistemas económicos, aun cuando están incorporados de facto, pues, pero no lo tomamos como un factor. El campo mexicano es un factor de mercado interno, es un factor también de ahorro, porque en la medida que lo hacemos más eficiente y podemos tener productos de mejor nivel a mejor precio, pues provocas ahorro en las familias en términos de su gasto per cápita en alimentación. El campo mexicano tiene una gran cadena de valor, porque no nada más estamos pensando en el campesino que lo sembró y lo cosechó, sino también toda la gran cadena de valor hasta llegar a la mesa del, ya sea transformado o ya sea fresco, hasta la mesa del consumidor.
¿Cómo vemos al campo? ¿Cómo le cambiamos la visión de abordar al campo mexicano? Y permíteme ponerte un ejemplo. Antes veíamos los temas ecológicos, medioambientales, yo lo digo con mucho respeto y me hago cargo de lo que digo. Los veíamos como temas caritativos, ¿no? Pues ahí si me sobra, le reciclamos. Ahí si me sobra, cuidamos el medio ambiente. Ahí si le sobra, ¿no? O sea, como que era lo que nos sobraba, ahí le entrábamos al tema medioambiental. Y entonces volvía a un tema como medio de caridad, ¿no? Hoy ya nos dimos cuenta que el medio ambiente no puede ser un tema de caridad y tiene que ser un tema que tiene que estar inmerso en nuestra actividad cotidiana. Voy al ejemplo del campo. Pues mira, ¿no? Cuando vas por la carretera y ves un grupo de campesinos que los identificas claramente, que están vendiendo directamente su cosecha, ¿no? Y por la forma en que se presenta, entonces vas y les compras, ¿no? Si vas a algún poblado, esto, lo otro, vas al mercado del pueblo, vas y compras porque sabes que de alguna manera los productores, pero se convierte en este método, insisto, medio caritativo, ¿no? O medio lo que nos sobre, pues vamos y le buscamos ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos transformar esa visión e incorporarlos verdaderamente a un flujo económico activo donde ellos se vean beneficiados, pero además, diciéndolo con todo respeto, donde nosotros como consumidores finales también nos veamos beneficiados? Decías algo hace un momento, el medio ambiente nos alcanzó incluso al campo. Sí, claro. Y nos alcanzó porque nuestros ciclos de lluvia no se comportan de la misma manera cuando el agricultor tradicionalmente venía haciendo las cosas por un ciclo. Hoy es distinto. Hoy o hay exceso de agua o hay deficiencia de agua. Desde ahí va lo de la producción. Desde la Cámara de Diputados, si bien nosotros incidimos directamente en la aprobación de un presupuesto para ciertos programas, ciertos apoyos, ciertos componentes, lo importante es la correlación que podamos tener con el gobierno, con el ejecutivo, para llegarle no solamente a ese programa, sino a ese, para mí lo más importante es el acompañamiento de ese programa, porque para nosotros es más fácil decir, te doy el dinero. Y de ese recurso, sí, claro, de ese recurso no sé cuánto realmente se aplicó de una mejor manera. Lo importante es el acompañamiento. ¿Cómo empezamos a evaluar que esos 85,000, en este caso 82,000 millones, van a incidir directamente en mi Producto Interno Bruto? Ese es el gran reto. El gran reto es cómo los 352,000 millones que se aprobaron para el programa especial concurrente inciden directamente en mi crecimiento. Ya vimos que el secreto no es hacer programas por hacer y regalar dinero por regalar. Tendremos que hacer alguna fórmula y para muestra lo que decías, ¿no? Buscar nuevamente la asociación, modelos regionales, algunos casos de éxitos. Yo lo que le decía ayer al secretario, para nosotros es importante que nos puedan ayudar y que nos muestren casos de éxito en las regiones. El ejemplo va a arrastrar. Si nosotros esos casos de éxito los podemos replicar con algunos otros agricultores, muchos de ellos dicen, no le entro por el desconocimiento, no quieres salir de tu zona de confort. Entonces muchos no le entran por ese desconocimiento. Entonces, si nosotros mostramos un caso de éxito del norte a productores del norte, del sur a productores del sur, y los vamos organizando, un problema que tenemos en México es que no tenemos organizado tampoco nuestra producción. No, bueno. Cada quien y ese es otro problema de raíz. Vamos, de giro a giro. Pues. Claro, y ese es otro problema. Cuando otros países vemos que tienen muy bien organizado, sí, claro, y delimitado, a ver, Bernardo, tú vas a sembrar nada más puro maíz, oye, pero en esta ocasión, porque el mercado internacional así me lo pide, porque tú tienes una visión internacional, porque tienes una visión macro. Nosotros no es, bueno, siempre cada quien lo que sabe y ahí nos vemos, ¿no? Entonces nuestro problema el día de mañana es nuestro control de inventarios. Claro. Y entonces en nuestro control de inventarios viene otro problema, a la especulación. Entonces cuando viene la especulación, ¿quién es el que siempre paga los platos rotos? El productor primario. Desde ahí tenemos un problema, desde no organizamos nuestros mercados porque no tenemos ni un control de inventarios, ¿no? Pues
José, se nos acabó el tiempo. Mucho gusto. No, muchas gracias. Y me gustaría invitarte, si me lo permites, a que a través de la Comisión de Desarrollo Rural, cuando salgamos al país a conocer casos de éxito, que nos puedas acompañar a alguien o de tu equipo para mostrarle a los ciudadanos dónde tenemos casos de éxito y que eso nos ayude a replicarlo para que vean que sí tenemos una esperanza de poder seguir apoyando a nuestra gente del campo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Diputado José Erandy Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en Noticias todo el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con más.